Entonces aquí ponemos todo el puerto D como salida. Entonces lo que estamos haciendo aquí, cuando declaramos esta instrucción y manejamos todo el puerto, lo que cambiamos es un registro. Entonces recuerden que lo que estamos cambiando aquí es un registro. Aquí de los registros que estábamos cambiando, son estos. Entonces nosotros ahorita estamos escribiendo el DDRD, es este registro, que es el registro 0A, es el registro 10. Y al cambiar eso, pues cambiamos todos los bits de este registro. Este registro es un byte, son 8 bits. Cuando ustedes utilizan el pinmod, lo que hacen es modifican un bit del registro. Entonces, realmente dentro de la programación entran al registro y en el registro cambian el valor de uno de los bits. Pero eso lo que hacen es modificar registros. De hecho, cualquier operación que ustedes utilizan aquí en el Arduino, a fin de cuentas, están trabajando con registros. Todos los registros se manipulan o se modifican de alguna forma. Cualquier operación que hagan, ustedes a fin de cuentas manejan los registros. Entonces hay algo que se conoce como lenguaje ensamblador, que todas estas instrucciones que nosotros vemos en lenguaje de alto nivel, en el lenguaje ensamblador, se utilizan o se manejan utilizando únicamente los registros. Ok, entonces aquí el registro DDR los ponemos todos en unos. Y aquí podrían poner ustedes 1, 1, 1, 1, 1, 1, los 8 unos, 2, 3, 4. Son 8 unos o poner un 255. Entonces esto que estamos poniendo aquí es el puerto D como salida. Y luego el puerto C lo vamos a poner como entrada. Aquí cambiaríamos el DDR C y vamos a ponerlos todos en ceros. En el DDR, pues aquí se utilizan únicamente 7 bits. Entonces el otro bit no se utiliza. Entonces, de todas maneras, todo este registro, aunque aquí aparece este guión, todo este registro es de 8 bits. Entonces vamos a poner ese registro, el DDR. Disculpe. Sí. ¿Cómo sabe que es de 7? Este registro que está aquí es el DDR-C. Es DDR-C. Entonces tiene desde el pin 0, 1, 2, 3, 4, 5. Digo, desde el 0 hasta el DDC6. Estos son 7 bits. Entonces aquí, por ejemplo, queda pendiente este otro bit. Entonces este bit no se utiliza. Tiene otra aplicación, pero este bit no se utiliza aquí para definir qué tipo de salida tienes. Y todas esas son las salidas de bloque 6, ¿verdad? Perdón, ¿Cómo? bloque 6, perdón. Ajá. Ok, gracias. Y este no se utiliza porque están limitados con los pines en el Atmega 328, en el microcontrolador. Y también ese es el puerto C. Y aquí, por ejemplo, aquí en el Arduino, este sería el puerto C y nada más tienen acceso, de hecho, nada más a 6 bits de ese registro y no de los 7 que tienen aquí. Pues aquí ponemos todo este registro como entradas. Entonces ponemos puros ceros. Tenemos con 4, 5, 6, 7, 8. Aquí estamos diciendo que el puerto C como entrada. Listo. Y ahora simplemente aquí definimos esto. Estas
condiciones, las definimos y ponemos ahí lo que se va a hacer. Entonces ahí pondríamos primero entrada. Vamos a poner otro valor, una variable que se llama entrada. Es de tipo byte, porque únicamente el tamaño que necesitamos son 8 bits. Porque cada una de estas entradas, bueno, el puerto C máximo tiene 8 bits. Entonces, con definir como tipo bytes es suficiente a la variable entrada. Entonces, vamos a poner que la variable entrada va a ser igual a lo que tengamos en el puerto C. Para poner los valores, toda la entrada del puerto C, se utiliza la instrucción, ¿dónde está? Aquí está, pin C en este caso. Si fuera el puerto D, pues pondríamos pin D. Y de esta manera estaríamos leyendo toda la entrada. Aquí podemos utilizar también el puerto serial. A inicializarlo en 9600. Y vamos a poner aquí en el puerto serial print ln, bueno, print entrada del puerto C. Los dos puntos. Y voy a poner serial.print ln lo que tengamos en entrada. Me lo ponga en binario. Así. Ok, entonces ya capturamos lo que tenemos en el puerto C con esta instrucción pin C. Y vamos a comparar. Entonces vamos a verificar primero si es un 0. Podemos utilizar un if. If entrada es igual a 0. Lo que va a suceder es que va a poner el puerto D igual a 0. Y luego va a hacer el cambio. Va a esperar un tiempo. El que espera un segundo. Y luego va a poner el puerto D igual a puros unos, 255. Y vamos a poner otro delay de un segundo. Ok, entonces esto es si la entrada es un 0. Entonces van a estar apagando y prendiendo todas las salidas del puerto D. Ahora si tenemos un 5, vamos a poner un else if. Entrada. Disculpe. Sí, dime. No entiendo qué estamos haciendo en ese if. ¿Qué es lo que hacemos con este if? Sí. Aquí lo primero que se hace es se compara el valor que tú tienes en entrada. Es decir, lo que tienes en el puerto C, lo comparas que si tienes un 0. Este que está aquí es un 0 decimal, indica que todos estos sean 0. Todo lo que tienes ahí en el puerto C, todos sean ceros. Entonces, si es un 0, te manda al puerto D a 0, se espera un segundo, y luego te manda el puerto D a puros unos, y luego se espera un segundo. Pero eso, ¿cómo lo indicó? ¿O es una...? O sea, no entiendo si es parte como de la instrucción del ejercicio. Sí, aquí el ejercicio lo que te dice es que si en el puerto C tienes puros ceros, entonces se van a estar prendiendo y apagando los LEDs. Por ejemplo, Ok. ¿sí? Sí, es como que, o sea, los va a prender y luego los va a apagar así, Sí. alternándolos, ¿no? Si aquí se van a estar prendiendo, van a ser puros unos y luego puros ceros. Entonces, a la salida del puerto D,
Si tienes conectados LEDs, se van a prender todos los LEDs, se va a esperar un segundo y luego se van a apagar y se van a ir a puros ceros. Ah, es que no le entendía eso de 1 segundo y luego 0 segundos. Pues, gracias. Ok. Ahora si tienen un 5 en la entrada del puerto C, ponemos un else if, es otra condición. Aquí es si la entrada es igual a 0, entonces hace esto. Aquí si la entrada es igual a 5, entonces el port D va a ser, aquí me conviene ponerlo por ejemplo en binario. Aquí pongo 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Y lo ponemos un delay de un segundo. Y luego pongo el port D igual a 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Y pongo otro delay de otro segundo. Así lo dejaríamos. Ahora vemos esta otra condición. Ponemos que sea un 9. Entonces pongo otro else if nada es igual a 9. Y aquí lo que hace es un conteo hacia arriba. Entonces vamos a poner ahí en el puerto D. Vamos a tener lo que tenga en una variable que le vamos a llamar conteo. Entonces, aquí también de tipo byte. Es igual a conteo y la incrementamos. Entonces asignamos en el puerto D el valor de conteo y luego aquí lo incrementamos en 1 y enseguida pues nos esperamos un segundo. Ok, y luego continuamos con la otra condición cuando tenemos un 2. Ponemos else if entrada igual a 2. Y le vamos a poner el port D igual a conteo y decrementamos esa variable porque el conteo es hacia abajo. Y esperamos también un segundo. Entonces todos estos son el primer if, si es un 0, si es un 5, si es un 9, si es un 2. Y luego ponemos un else en caso de que no sea ninguno de esos valores. Si no es ninguno de esos... ¿El else if va dentro del if? No, no, es este if termina aquí, donde se cierra la llave. Pero digamos que se lee este if y el programa lee inmediatamente el else if. Entonces todo esto debe de ir junto, el if y el else if hasta el else. Entonces todas estas instrucciones deben de ir juntas. ¿El else if cuál es la diferencia? Así me confundo. Que va enlazado con el if anterior. Entonces, ¿Tiene dependencia? Entonces, haz de cuenta que te verifica primero esta condición. Si no se cumple esta condición, verifica la siguiente. Y si se cumplió esta, ya no te lee ninguna de las demás. Si se cumplió este primer if, ya no va a leer esta instrucción, ninguna de estas otras instrucciones, porque ya se cumplió esta. Entonces, primero lee esta, no se cumplió, lee esta. Y luego, ok, se cumple esta y ya no lee ninguna de las demás instrucciones. Se sale de todo este bloque de instrucciones. Entonces, todo este bloque de instrucciones va juntos y es una comparación. Entonces, si se cumple la primera condición, pues ya se sale de toda esta instrucciones. Si se cumple la tercera condición, hasta ahí llega y luego se sale de este bloque de instrucciones. Ya no verifica las demás. Ok, gracias.
Y aquí estamos en el port y aquí va a ser un 0. En el caso de que no sea ninguna de esas entradas, que no sea ninguna, ni un 0, ni un 5, ni un 9, ni un 2, entonces el puerto D va a ser igual a 0. Y aquí no pongo ningún retardo. Y listo. Entonces ahora le voy a exportar para pedir guardarlo. Aquí lo compilo. Y me dice que me faltó un punto y coma aquí. No puse punto y coma. Y luego de aquí lo que hicimos fue esto que está aquí en el Arduino. Aquí también les quería explicar también otras características aquí de cómo poner las entradas digitales. Entonces estas entradas digitales, esta es una manera de ponerlos, de ingresar las entradas digitales. Vamos a ver 3 formas de meter aquí estas entradas. Déjenme guardo primero esto. Entonces aquí tenemos nuestro Arduino y lo que vamos a poner aquí son poner ceros o unos en estas entradas. Entonces va a ser un 0 cuando lo tengamos conectado a tierra y va a ser un 1 cuando tengamos conectado a 5 voltios. Habíamos dicho que si usamos esto, así, déjenme quitar para hacer un ligero cambio aquí también. Bueno, aquí. Esto que está aquí, habíamos mencionado que tenía un nombre, que estas son entradas flotantes y siempre se deben evitar. Siempre deben de evitar las entradas flotantes. Entonces aquí dejen cargo también el programa que hicimos. Este es el programa que acabamos de hacer. Le damos play. Y ahí pues está haciendo esto. De hecho está haciendo el conteo hacia... Aquí están todos prendidos. Es el conteo hacia abajo, lo que tenemos aquí. Aquí pues a lo mejor no se aprecia muy bien, pero aquí este conteo que tenemos es un conteo hacia abajo. Aquí, por ejemplo, en estas entradas, de hecho aquí aparece de esta forma, no aparece el voltaje. Aquí aparece como FLT flotante y aquí sí les aparece el voltaje. En los otros puertos, aquí debería aparecer un valor numérico. El punto es que estas entradas son flotantes y aquí
aparecen, por ejemplo, en gris o en rojo. Cuando aparecen en gris es que no está conectado a 0 voltios ni a 5 voltios. Entonces la lectura de esos voltajes pues es de cierta forma indeterminada y está sujeto a diferentes condiciones. Entonces este valor, lo que estamos ingresando aquí, es un valor flotante. Cuando cerramos aquí el interruptor, aquí mandamos esta señal a 5 voltios. Entonces aquí ya tenemos un voltaje de 5 voltios. Y aquí estamos ingresando, en este caso es un 1 lógico. Entonces esto no es conveniente. Si cambiamos un poco el circuito, y agregamos estas resistencias, aquí observen cómo están conectadas. Aquí cuando está abierta el interruptor, esta entrada es como si estuviera conectada directamente a tierra. Aquí esta también está directamente conectada a tierra. Aquí pongo también la simulación. Y en este caso, aquí ahora sí vamos a tener ya sea 0 o 5 voltios. Aquí ya no tenemos entradas flotantes. Aquí para esta señal que está aquí, que es la que tenemos aquí estamos conectándolo directamente a tierra. Entonces aquí estamos ingresando a 0 voltios. Y este no es una entrada flotante. En este otro estamos ingresando 5 voltios y esto es un 1 lógico, 0 voltios es un 0 lógico y aquí tenemos un 1. Estas resistencias, aquí como las colocamos y aquí para estar ingresando estos voltajes a partir de los interruptores, se conocen como resistencias PLAP. Entonces esta es una conexión y de esta manera nos aseguramos de tener ya sea un 0 o un 1. Y aquí pues está claro que ustedes deben evitar tener esta conexión. Entonces, siempre que hagan un circuito y necesitan ingresar un 0 o un 1, eviten este tipo de conexión que tenemos del lado izquierdo. Entonces, entradas flotantes, evítenlas siempre. Para quitar las entradas flotantes, pues pueden utilizar estas resistencias, que son resistencias PALAP. Hay otra manera también de conectar esto. La otra forma sería invertir lo que viene siendo tierra y estos 5 voltios. Entonces ahora ponemos los 5 voltios y los conectamos aquí. Y acá ponemos tierra. Entonces va a ser un poco diferente que lo anterior. Cuando tenemos, por ejemplo, el interruptor abierto, aquí teníamos 0. Ahora tenemos el interruptor abierto y vamos a tener un 1. Entonces aquí, por ejemplo, el interruptor está abierto y esta señal aquí está directamente conectado a los 5 voltios. Entonces aquí vamos a tener, en este caso, 5 voltios, que es un 1 lógico. Y cuando cerramos el interruptor, esta señal pues se conecta directamente a tierra. Y entonces aquí tenemos 0 voltios y esto equivale a un 0 lógico. Aquí lo que vamos a tener, también estas resistencias, también reciben un nombre y se le conoce como resistencia, creo que se llama pull down.
Entonces, estas resistencias, si las utilizan de esta forma, de pull-up o pull-down, aquí tienen, cuando está abierto el interruptor es un 0, cuando lo cierran son 5 voltios. Y acá en este otro lado, pues sucede lo contrario. Cuando está abierto el interruptor tenemos 5 voltios, cuando cerramos el interruptor tenemos 0 voltios. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Muchos microcontroladores traen, de alguna manera, ustedes pueden programar para tener una resistencia de este tipo, una resistencia PALAP. Resistor. ¿No? Así, nada más para... este también trae internamente, bueno, ahí les dice de este. Aquí, por ejemplo, les dicen las características de la resistencia que deben utilizar. Esto para el reset, utilizan una resistencia de tipo PALAP y deben utilizar una resistencia entre 30 y 60 kilos. Y para las resistencias de entrada-salida, entre 20 y 50 kilos. Entonces, una resistencia mínimo de 20 kilos y una resistencia máxima de 50 kilos. Las resistencias están muy pequeñitas para el uso que se les está dando. Entonces, estas resistencias deben estar entre 20 y 50 kilos. Esa la ponemos voy a poner de 33 kilos. Aunque realmente no sucede mucho, pero aquí sí vamos a tener un cierto problema con la corriente, que en determinados casos nos puede generar problemas. Ok, entonces aquí pongo las resistencias recomendadas, 33 kilos. Y quiero ver si aparece aquí un circuito. No. Bueno, aquí no aparece. No. Entonces, estos... a ver acá. Mega 328, este. Aquí internamente, esto sería lo que tienen. No viene bien. Quería poner otro diagrama, no encontré el diagrama que buscaba. Entonces, internamente, ahí su Arduino tiene este tipo de conexión. Entonces, tiene esta resistencia que ahí anduve buscando el valor de la resistencia del Arduino y encontré que esta resistencia es de 20 kilos, pero no la encontré ahí en la hoja de datos. Y ustedes pueden activarla o desactivarla. Entonces, cuando activan ustedes esta resistencia interna de PALAP del Arduino, hagan de cuenta que cierran un interruptor y conectan una resistencia internamente. Y la conectan ahí a 5 voltios. Algo similar como lo que están haciendo, como lo que hacemos aquí. Entonces se cierra un interruptor que tienen aquí en la resistencia y agregan una resistencia a su sistema. Entonces, sí. Sí, dime, Jocelyn. Ahí es donde están ingresando los 5 voltios en la resistencia pull down. ¿No cambia el voltaje de salida? En la de abajo, en la pull down. ¿En este? No. ¿No?
No, aquí es exactamente lo mismo que lo que se hace aquí. Bueno, es equivalente de lo que se hace aquí. Entonces aquí metes 5 voltios o 0 voltios y aquí también vas a meter 5 voltios o 0 voltios. Entonces a través Pero de esta, sería como inverso, ¿no? Los switch. sí, sí, cuando tengas un 0, digo, cuando tengas el switch cerrado aquí, pues equivale a que tengas un 0. Aquí lo Mm. tienes cerrado, metes un 0. Cuando lo tienes abierto, tienes un 1. Si es al revés. Entonces esto es con la resistencia PALAP. Ah, Aquí ok. cuando está abierto es un 0 y cuando está cerrado es un 1. Y con la resistencia pull down es al revés. Mm, gracias. Ok. Bueno, entonces aquí ustedes también pueden activar estas resistencias de los puertos. Ahí lo que alcancé a ver en el Arduino, normalmente los microcontroladores no en todos los puertos tienen este tipo de resistencias. Pero ahí lo que verifiqué el Arduino, parece que todos los puertos traen ese tipo de resistencias. Y no sé si se puede meter todo el puerto o no. Eso tampoco lo verifiqué. Pero aquí, por ejemplo, para el puerto C como entrada, pueden poner igual declarar pin por pin. Mod sería, aquí pueden poner A0 o también aquí continúa con la numeración 0, 1, 2, 3, 4, 7. Aquí está la 13 y la A0 es la 14. Entonces pueden poner A0 y aquí lo pondrían que es input. O también en vez de la 0 pueden poner 14. Y en este caso, esta entrada, activamos la resistencia de pull-up. Lo mismo hacemos con las otras entradas. 14, 15, 16. Bueno, son que es 6, ¿va? 2, 4, 5, 6. 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y aquí, internamente, lo que están haciendo, están activando una resistencia como la que está aquí, similar a tener toda esta conexión. Entonces ya no requieren conectar resistencias de manera externa. Entonces hacemos la simulación. Vamos a ver qué se obtiene. Aquí entonces podemos omitir conectar todas estas. Bueno, esta conexión está, si no tenemos nada conectado, esto va a estar a 5 voltios. Y cuando cerremos el switch, entonces lo vamos a conectar a tierra. Entonces esta conexión tiene que ser a tierra. Aquí le ponemos el voltaje. A ver si nos da algo ahorita. Aquí. No. Pero aquí nos aparece lo que tenemos a la salida. Aquí está. Aquí sí lo marca bien. Por ejemplo, este está abierto y aquí tenemos un 1 con esta entrada. Aquí tenemos un 0 porque estamos cerrando el interruptor. Y aquí sí, este otro nos aparece en gris. Y de acuerdo a lo que vi, pues estos también nos deberían aparecer aquí en este caso. Como están estos switches abiertos, nos deberían aparecer en rojo, como si estuvieran activos. Y aquí nos aparecen inactivos. No sé si sea por el hecho de ponerlo así, a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5.
Y no. Entonces, les digo que no estoy tan seguro de que este puerto tenga todas las salidas, bueno, todas estas, en este caso, perdón, entradas, tengan ese tipo de resistencia internamente. Aquí lo que parece es que los primeros 2 bits sí tienen este tipo de resistencia. Estos dos puertos sí estoy seguro que tienen las resistencias PALAP internas, pero no estoy tan seguro de ello. Bueno, entonces espero que vean la utilidad de ese tipo de resistencias internas. Entonces aquí no tienen la necesidad de conectar todas estas resistencias. En este ¿Qué puerto, puertos sí la tienen? Disculpe. el puerto D y el puerto B, estos dos puertos que están aquí. Gracias. Lo que había visto en la hoja de datos, me parecía que también el puerto C, me parece que lo había visto. Ah, ah, según me parecía que había visto que los 3 puertos tenían ese tipo de resistencias. Ah, está en la resistencia de PALAP y no dice más. Bueno, las simulaciones sí provee estos puertos y también físicamente sí tienen este tipo de esas resistencias internas. Ok. Entonces aquí al menos estamos viendo, aquí internamente, está conectada una resistencia y aquí la conectamos a 5 voltios. Y aquí ya va a la entrada. Entonces acá aparece que tenemos 5 voltios, aquí lo estamos cerrando el circuito y nos va a 0 voltios. Entonces esto es útil porque pues, no tienen que conectar ninguna resistencia. Aquí en estos dos, pues aquí parece que no hay esa resistencia interna de PALAP para estas entradas. Ok. Entonces vamos a dejar aquí para no confundir esto. Aquí ponemos los 5 voltios. Y vamos a poner aquí la resistencia recomendada, 33 kilos. $33 kilos. 33 kilos y 33 kilos. Ahora vamos a observar las salidas. Vamos a poner primero ponemos en la entrada ceros, puros ceros. Oh, aquí está mal con la simulación. Falta cambiar esta parte. Entonces, para este circuito estamos poniendo una resistencia externa, aquí para poner bien la entrada. Listo. Ahora sí,
Aquí aparece en gris, debería aparecer en azul el valor. Ah. Por los valores de la resistencia cambia esto. Por lo general, casi en los circuitos digitales, lo que se me ha tocado ver es que estas resistencias normalmente las usan de 10 kilos. Aquí en esta simulación con 10 kilos sí se aparece bien este valor. 10 kilos. Y 10 kilos. Ok, aquí tenemos puros ceros en la entrada. Y aquí estamos 0, 1, 0. Aquí está cambiando a ceros y unos. Aquí nada más estamos viendo que se queda encendido el pin 1. Es que habilité el puerto serial. Ahorita lo verifico. Voy a deshabilitar el puerto serial. Y ahora sí, deben de ser puros ceros y unos. Aquí se queda encendido el pin 1. Ahorita revisamos cuál es el problema. Al menos que lo haya puesto mal. Si es un 0, vamos a tener un 0 o un 255 en el puerto D. Aquí no me está poniendo puros unos. O al menos que esté 8 o 256. Está bien, es un 255. Bueno, ahorita revisamos ahí qué es el problema. Luego, cuando tenemos un 5 en el puerto C, sería 1, 4, este es un 5, y aquí cambia están intercambiando del 1, 0, 1, 0 a 0, 1, 0, 1. Aquí nada más ocurre que este bit siempre está activo. Ok. Bueno. Luego tenemos ahora cuando tenemos un 9, hace un conteo hacia arriba y un 2, un conteo hacia abajo. Entonces vamos a poner un 9. Entonces 1, cuando está activo este vale 1, este vale 2, este vale 4 y este vale 8. Entonces 8 más 1 son 9. Aquí estamos ingresando un 9. Y aquí tenemos 3, 4, 5, 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Está contando hacia arriba. El conteo sería en binario, ¿verdad? El conteo sería que para en binario, sí. Y luego tenemos el conteo hacia abajo. En la entrada debemos de tener un 2. Entonces este lo ponemos en 0. Y este también lo ponemos en 0. Entonces este bit tiene, por la posición, este vale un 2. Aquí tenemos un 2 y está haciendo aquí el conteo hacia abajo. Entonces son 1, 2, 4, 8, 16. Aquí es 15, 14,
13, 12, 11, y ahí está haciendo el conteo hacia abajo. Y dice que cuando es cualquier otro valor que no sean estos, aquí por ejemplo, si pongo este sería un 4 más 2 son 6, es un 6. Todos estos se deben de poner en ceros. Aquí insisto, no sé por qué se está activando este bit. Todo el puerto C como entrada. No sé qué es el problema. Vamos a ver si este es el problema. Esto como entrada. Como entrada. Entrada. Siendo el mismo problema. Se queda, no se debería quedar encendido este bit. Y ahí siempre se queda encendido. No sé por qué sea el problema otra vez. No sé si cuando teníamos por estas resistencias de 330, esto no debería ser el problema. Pero me parece que al inicio no se quedaba todo prendido. No se quedaba hasta. Bueno. Entonces aquí hicimos esta simulación. El error que está marcando ahí de que se quede encendido este pin, yo creo que es algo pues aquí del software del Proteus. A ver. De todas formas. Ya deshabilité el puerto serial. Bueno, no sé. Ok. Ahora vamos a cambiar este programa. Aquí lo que utilizamos fue el if. Entonces aquí utilizamos el if, el else if y al final un else. Entonces todas estas instrucciones que están aquí, pues se realiza una tarea de acuerdo a la entrada que tengamos. Entonces aquí lo que les conviene utilizar en vez de este if, conviene más utilizar lo que viene siendo un switch case. O sea que está ahí, es un switch case Arduino. Ahí si tienen dudas, igual les recomiendo que lo busquen. En este caso, esta es la página oficial del Arduino, arduino.cc. Aquí pues van a ver la instrucción, la definición de la instrucción y siempre les ponen por ahí algún ejemplo de código. Aquí está la sintaxis. Y por ejemplo en la sintaxis dice que primero ponemos el switch, ponemos la variable y ponemos los diferentes valores de la variable y al final un default.
Para cerrar cada case se utiliza un break. Entonces esta es la sintaxis que utilizamos para el programa. Entonces en vez de poner todo lo que está aquí, el if y el else if, vamos a poner este switch. Entonces nuestra variable va a ser la que se llama entrada. Un caso va a ser cuando entrada es igual a 0. Otro caso es cuando la entrada es igual a 5. El otro caso cuando la entrada es igual a 9. Ponemos case 9 y ponemos el break. Y el otro es cuando es igual a 2. 0, 5, 9 y 2. 0, 5, 9 y 2. Y el caso del default, pues es cuando no se cumple ninguno de estos valores. Cuando es un 0, hace todas estas instrucciones. Y luego tenemos cuando es un 5, se ejecutan estas otras instrucciones. Cuando es un 9, son estas. Entonces el switch case hace lo mismo que hicimos ahorita con el if. Es exactamente lo mismo. Entonces cuando tenemos un 2, tenemos estas instrucciones. El break es como para cerrar el caso. Sí, ajá. Entonces todos deben de llevar un break. Si no, incluso cuando compiles te debe marcar un error. En el último, por ejemplo, no voy a poner el break. Quitamos esto. Es un poco más manejable utilizar el switch case que el if para el caso anterior. Entonces vamos a guardarlo. Y luego lo voy a compilar. O si se los compilo. Aquí si no ponemos el break. Vamos a dejarlo así, a ver si lo compila. Lo que creería que va a hacer es... va a realizar también esta otra... no. Ya sé qué es lo que hace cuando no se pone el break. Por ejemplo, si entra el caso 2 y aquí no tenemos un break, pensaría que nada más va a ser esta instrucción la primera. Vamos a ver qué hace ahí. Ahí se compiló bien, pero no pusimos un break. Disculpe, ¿qué le puso arriba en switch? ¿Cómo se escribe? Switch. Con minúscula. Ah. Gracias. Pues vamos a probar ahora el programa, así como lo tenemos, y donde los que no tienen el break es el caso 2 y el caso por default. Aquí es cualquier caso. Aquí tenemos puros ceros. Vamos a poner puros ceros. Aquí vamos a poner un 2. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso... aquí tenemos un 2. No, aquí los cerré todos, perdón. Este es un 2.
Ahí sí está haciendo el conteo bien. Aquí cuando tenemos un 2 hace el conteo hacia abajo y aquí nos está haciendo el conteo hacia abajo en binario. Y lo que me extraña es que no marcó ni siquiera un warning aquí para terminar el case con el break. La verdad no lo había probado así, pero yo de cualquier manera pongo aquí el break. Lo que veo en la simulación pareciera que no es necesario el break. Se está haciendo el conteo hacia abajo. Nada más este bit que se quede encendido siempre. No sé por qué sea. Vamos a ver el conteo hacia arriba. Es cuando tienen un 9. A ver, aquí está. Cuando tenemos un 9, este sería el 8 más 1 es un 9. Está haciendo el conteo hacia arriba. Son puros unos. Y luego 0, luego 1, 2, y luego 3. Está haciendo el conteo hacia arriba. Entonces está bien. Vamos a probar nada más cuando tenemos puros ceros. Aquí tenemos puros ceros en las entradas. Aquí van a estar parpadeando las salidas. Puros ceros y luego puros unos. Ya, funcionando bien. Entonces esto es el switch case. Que bueno, también lo pueden usar ahí en los ejercicios que tenemos. Aquí, por ejemplo, pueden llevar a cabo una cierta secuencia. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esto mismo que hicimos del switch case para ver un ejemplito donde quisiéramos controlar circuito electroneumático. Entonces, nada más la pura secuencia para darle alguna aplicación. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí un pistón. Aquí tenemos un pistón. Y pues están controlados por una electroválvula. Aquí pues igual lleva a la alimentación. Entonces estos son pistones, son cilindros neumáticos. Y aquí están controlados por una cierta electroválvula. Y el control lo hacemos por tiempo. Entonces vamos a suponer que este es el cilindro A, este es el cilindro B y este es el cilindro C. Y lo que queremos es que salga el cilindro A y luego salga el cilindro B y luego se retraiga A y luego se retraiga B, luego salga C y se retraiga C. Pues aquí lo que estamos haciendo es que vamos a mandar una señal para que este cilindro salga, el vástago del cilindro A salga, luego salga el vástago del cilindro B, luego se va a retraer A, se va a retraer B, luego va a salir el vástago del cilindro C y luego se va a retraer C. Y aquí vamos a aplicar las señales que tenemos aquí de la electroválvula. Para que salga A,
aquí le vamos a poner, vamos a activar aquí esta señal. Aquí vamos a activar esta para que se retraiga. Aquí vamos a tener el B más y el B menos. C más y C menos. Entonces todas estas señales las vamos a conectar a un puerto, vamos a conectarlo en el puerto D. Entonces en el puerto D tenemos el D0, perdón, este sería el D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 y D0. Entonces para que salga primero, bueno, aquí en el D0 vamos a conectar el A más, aquí conectamos el A menos, el B más, el B menos, el C más y C menos. Y pues esto no nos importa, el don't care. Entonces de esa manera vamos a hacer las conexiones. Y primero activamos el A más, entonces este va a estar activo. Todos estos, aquí este va a estar activo y este va a estar inactivo. Entonces va a salir, entonces se va a activar el A más y este va a estar en 0. El B de inicio está retraído, entonces tenemos el B menos activo y el B más inactivo. Y C también está retraído de inicio, entonces tenemos 1, 0. Y aquí pues no nos interesan estas otras. Entonces ya hicimos el primer movimiento A más, luego nos vamos a esperar un tiempo y se va a hacer la segunda, va a salir B. Entonces aquí este se va a activar, B más. Este se va a activar y este va a estar inactivo. Entonces aquí vamos a tener un 1 lógico y un 0 lógico. Aquí le estamos metiendo un voltaje y aquí le estamos quitando el voltaje. Entonces aquí vamos a tener 1, 0, 0, 1. Entonces ya hicimos este también. Ahora nos vamos con el A menos. Entonces se va a activar el A menos. Esto vamos a tener un 0. Aquí estos se quedan igual. Y ya hicimos este. Y luego el B menos. Este se va a activar. Y estos se van a quedar igual. Y luego C más se activa este. Y los demás se quedan igual. Y C menos se va a activar este. Y al final, pues, suponemos que regresamos otra vez al estado de... Ah, no, ahí está. Así está. Entonces esta es la secuencia que va a estar haciendo. El primero es el primer movimiento, ¿verdad? No son condiciones iniciales. Sí, este es el primer movimiento. Ajá. Si viéramos condiciones iniciales sería este que está aquí. El último. Entonces vamos a poner que se realiza todo esto. Vamos a hacer esto primero y luego le agregamos un if. Entonces queremos meter esta secuencia y lo vamos a hacer con el case. Estos valores, pues el D6 y D7 realmente no nos interesan. Vamos a poner puros ceros aquí. Y a esto les vamos a dar un valor numérico. Este sería del puerto D. Entonces este primero, aquí para convertirlo a decimal, este vale 1, la posición esta tiene un peso de 1, este un peso de 2, de 4, de 8, de 16 y de 32. Entonces aquí lo que tenemos es 32 y 8 son 40, 41. Aquí tenemos 32, 36
37. Este es 32, 36, 38. Y lo este que está aquí es 32, 40, 42. Y este que está aquí sería 16, 24 y 2 son 26. Y el último es 32 y 8 son 40, son 42 aquí. Ah, me equivoqué. En estos, por ejemplo, tienen el mismo número. Pensaría que uno de esos están mal. Este supone que fue para el C menos. Este fue el C más. Este fue el B menos. Entonces aquí donde tenemos el B menos. C menos. Ver, ok. Sí, sí está bien ahí. Entonces sí son las mismas condiciones. ¿Qué tal, Oscar? Ahí es. Entonces tenemos aquí todos estos valores. Esto es lo que vamos a tener en el puerto D a la salida. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer otro programita. Lo que queremos es hacer una secuencia, es que esta secuencia nos controle estos movimientos. Y en este caso no le estamos dando ningún inicio, siempre se va a estar corriendo esta secuencia. Entonces terminamos este valor y luego otra vez se repite. Entonces vamos a poner el puerto D como salida. Vamos a poner una variable de conteo. Y esto que está aquí va a ser como el tiempo o la condición que tenemos. Aquí sería en 0, en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez nos regresamos al 0. Entonces vamos a poner el conteo. Va a ser nuestra entrada y luego vamos a tener varios casos. En el primero vamos a tener el puerto D. Sería del 0 al 5, ¿no? Porque lo puse arribita. A ver, otra vez, perdón. Sí, el conteo, ¿no sería del 0 al 5? Porque el 0 lo puso en la línea de arriba. Sí, gracias. No me fijé. Muy bien, gracias. Entonces, si es un 0, vamos a tener un 41 a la salida en el puerto D. Y luego, si es un 1, pues copio esto, Control C. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Entonces cuando tenemos un 0, tenemos a la salida un 41. Si tenemos un 1, vamos a tener un 37. Cuando sea un 2, tenemos un 38. Cuando tenemos un 3, tenemos un 42. Tenemos un 26. Y al final tenemos un 42. Aquí al final lo que hacemos es aumentar la variable conteo. La incrementamos en 1. Entonces se ejecuta esto. Se incrementa en 1 y vamos a agregar también un delay. En este caso de
unos 2 segundos. Y ya, entonces aquí lo que estaría contando, solo que va a seguir contando. Si terminamos en 5, pues va a contar al 6, al 7, y pues esos números ya no nos interesa que se esté reseteando hasta el 0. Entonces aquí lo que podemos agregar es un if conteo, llega hasta después de que lo incrementamos, llegó hasta el 6, entonces lo vamos a resetear a 0. Vamos a cambiar a 0. Y listo. Entonces este sería el programita, y de esta manera podemos realizar toda esta secuencia. Pues voy a... ¿Abajo cómo le puso? un segundo. Es el if nada más. Entonces haz de cuenta que si contaste, lo incrementaste y fue un 6, te vas a regresar otra vez al 0. Ok. ¿Y el default sí lleva el break? Sí, todos los cases, incluyendo el default, deben de llevar el break. Gracias. De cualquier manera, pues se supone que no debe de entrar a este, porque siempre van a tener valores entre 0 y 5. Ok. Entonces, probamos simulamos ese programa que acabamos de hacer. Ah, aquí me falta un punto y coma. Los puntos y coma me faltaron aquí. Compilado, ahora sí. Y vamos a ver si se tiene lo que queremos. Aquí lo que tenemos es el a más, a menos, b más, b menos, c más y c menos. Entonces la más, b más, c más, c menos, b menos y a menos. Aquí sale A, y luego sale B, y luego se retrae A, luego se retrae B, luego sale C, y luego se retrae C, y otra vez se repite la condición. Aquí, por ejemplo, podemos agregar también algo que se me hace muy útil en este tipo de ejercicios, son las banderas. Bueno, la vamos a aplicar, por ejemplo, aquí queremos agregar un switch, un interruptor, aquí en la terminal 8.
para iniciar la secuencia. Entonces se hace toda la secuencia y esta secuencia no se va a iniciar hasta que activemos un interruptor. Entonces, si no activamos la secuencia, pues se va a quedar en la última condición, que todos los pistones van a estar retraídos. Entonces aquí vamos a agregar un interruptor. Y lo voy a poner aquí en el pin 8. Y vimos que podemos hacer esta conexión de esta forma. Aquí lo que vamos a usar va a ser la resistencia de PAL-AMP que trae interna el Arduino. Entonces aquí le vamos a agregar al programa. Es el pin mod en la entrada 8. La vamos a poner como input-PAL-AMP. Ahí está. Entonces, si tenemos un 1 aquí en esto, entonces se va a realizar la secuencia, y si no, no se va a realizar la secuencia. Entonces aquí vamos a poner, vamos a agregar también una bandera de tipo booleana, flag, igual a 0. Entonces, si la bandera está activa, entonces se va a realizar todo lo que tenemos aquí en el switch case hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. O sea, todo lo que carga el switch case y lo del conteo que se aumenta, el delay y el conteo, si llegas a 6 es igual a 0. Es decir, todo esto que tenemos aquí es la secuencia es una secuencia completa. Entonces, si solo está activa, se hace esa secuencia. Ajá. Si la bandera está activa, se realiza esa secuencia. Y para que se active la bandera, se tienen que cumplir dos condiciones. Una, esta la podemos sacar. Bueno, aquí lo voy a sacar mejor. Que lo va a reiniciar en 0. Vamos a ponerla acá abajo. Bueno, no importa dónde la pongamos. Vamos a ponerle aquí. Para que digamos, para que la bandera se active, debemos estar empezar en 0. Estaba bien ahí como la tenía. Ahí está. Así la tenía, está bien. Entonces, para activar la secuencia, debemos estar en las condiciones iniciales, que es, tenemos un 42 aquí, que es cuando todos están retraídos. Y este conteo debe estar en 0. O este conteo debe estar en 0. Este debe estar en 0 y debemos activar un switch. Entonces, de esa manera nosotros activamos la secuencia. La única forma de hacerlo, pero eso es una manera en la que podemos hacer.
Entonces, si el conteo es igual a 0 y aparte digital bit, en este caso el pin 8, entonces si el conteo está en 0 y activamos el pin digital el 8 y le puse 9, entonces vamos a activar la bandera. Y en otro caso, pues vamos a dejar la bandera en 0. Ah, perdón, aquí no, así se va. Vamos a activar la bandera y va a entrar a este if. Entonces con esto levantamos la bandera. Si el conteo empieza en 0 y le picamos allá a un pulsador, a un interruptor, entonces se va a empezar a realizar la secuencia. Entonces se termina de realizar la secuencia, se reinicia el conteo y aparte pues vamos a bajar la bandera. Flag igual a 0. Sí. Listo. Entonces eso es lo que tendríamos que agregar. Eso de mero abajo sí lo dejó dentro del switch. Sí, sí lo dejé dentro del switch. A veces hasta los confundo ahí por estar haciendo esos cambios. Pero sí se lo dejé dentro del switch. Ajá, entonces aquí donde reiniciamos el contador a 0, también ponemos la bandera a 0. Y listo. Esto debe de funcionar. Es el 4. Eso está bien. Entonces ahí parece que compiló. Aquí vamos a tenerlo desactivado. Aquí tenemos un 0. Aquí pues no está entrando al ciclo hasta que ponemos un 1 y aquí se empieza a realizar la secuencia. Aquí, aunque le movamos aquí, no pasa nada. Aquí se está haciendo la secuencia. Y tenemos A menos, a B menos, C más y C menos. Aquí se terminó la secuencia y queremos otra vez activar la secuencia. Aquí le damos. Aquí tenemos otra vez A más, B más. Y listo. Entonces ahí nada más con el programa, lo único que creo que podría haber problema es con esta bandera que utilizamos. Entonces si la bandera está activa, se realiza todo el switch case, toda la secuencia que habíamos visto inicialmente. Para que se active la bandera, que es activar la secuencia, el conteo debe estar en 0 y debemos activar la entrada digital 8. Entonces se levanta la bandera y ya se realiza toda la secuencia. Y la bandera se baja hasta que se termina de realizar la secuencia. Entonces se pone la bandera en 0 y se reinicia también el contador. Y esto sería todo lo que veríamos en la clase del día de hoy. Ya no alcanzamos a ver más. Entonces el viernes ya continuamos ahí con algo de la teoría de lo que estamos viendo de amplificadores operacionales, ahí como comparadores. Ok, entonces nos vemos el viernes. Que pasen un buen día. Y ahorita me comunico con Jocelyn y con Jorge. Que pasen un buen día. Hasta luego. Hasta luego.